Bien amigos, como decíamos, el día de hoy vamos a ver lo que es la siembra y el cultivo de plantas fiscalizadas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para poder nosotros adentrarnos un poco más a lo que es el tema de la clase del día de hoy, hagamos un recuento de algunos conceptos que debemos de tener bien establecidos, ¿no? El primer concepto que debemos de revisar es el concepto de droga. ¿Qué es una droga? Una droga podría ser cualquier tipo de sustancia. Esta sustancia podría ser natural, es decir, que provenga de la propia naturaleza, que esté en su estado original, o podría también tratarse de algún tipo de compuesto o sustancia sintética. En los compuestos o sustancias sintéticas se sobreentiende de que ya ha habido un proceso químico en el que ha intervenido el hombre y a través de este proceso químico es que se han obtenido otros resultados, se ha obtenido otra sustancia, pero siempre partiendo de una base química que va a ser la que se extrae de algún componente natural, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cannabis propiamente sería una sustancia natural, mientras que la cocaína podría ser una sustancia sintética, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros hacemos este tipo de diferenciación? Para que tengamos en cuenta de que el Estado peruano no solamente va a prohibir aquellas drogas sintéticas, aquellas drogas que han pasado por un proceso de manipulación, un proceso químico y que han dado como resultado ciertas sustancias que podrían ser sustancias para inyectarse, podrían ser sustancias en pastillas, podrían ser sustancias para inhalar, etcétera, sino que también se reprime la siembra, el cultivo, la distribución, la comercialización de otras sustancias que provienen de la propia naturaleza. Hoy día lo vamos a ver, se prohíbe, por ejemplo, la comercialización, la siembra y el cultivo de cannabis. También se prohíbe lo que es la siembra, la comercialización de lo que es la amapola, ¿no? Em, Decíamos que estamos prohibiendo como Estado, estamos llamados, también lo vamos a ver en la clase del día de hoy, estamos llamados a prohibir todo tipo de sustancias que van en contra o en desmedro de la salud de las personas. Y esto nos lleva al siguiente concepto, ¿no? El siguiente concepto es el concepto de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué entendemos por tráfico ilícito de drogas? Viene a ser toda aquella actividad a través de la cual se va a promover de manera ilegal el consumo de drogas, el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta, el consumo en sí, entre otros, ¿no? Es decir, en el tráfico ilícito de drogas no solamente se va a reprimir lo que es la venta en sí, no solamente en nuestro ordenamiento jurídico se reprime a la persona que está vendiendo, por ejemplo, cocaína en alguna determinada calle de la ciudad de Lima, sino también se va a reprimir a aquella persona que, por ejemplo, está sembrando algún tipo de componente que pueda utilizarse de manera ilegal en la fabricación o elaboración de la cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces, tráfico ilícito de drogas va a ser toda actividad que tiendan a promover el comercio ilegal de drogas y toda la cadena productiva que implica que se creen las drogas, que se transporten las drogas, que se comercialicen las drogas y que lleguen al consumidor final, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Eso nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Por qué los estados tienen la obligación de luchar contra el tráfico ilícito de drogas? ¿Por qué creen ustedes? A ver, quiero acá una lluvia de ideas. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando decimos que los estados, el estado peruano, cualquier tipo de estado que se rija bajo los principios de democracia, que se rija bajo un estado de derecho, tiene que
luchar contra el tráfico ilícito de drogas? A ver, alguien que lancen ideas así, lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Por qué tendríamos nosotros? Acá ponen, porque atenta a la salud de la población, por atentar contra la salud, porque está afectando a la salud de las personas y la economía del país, porque afecta a la salud pública, para proteger la salud pública. Exactamente, esa es una de las tantas razones por las que nosotros como Estado tenemos que luchar contra el tráfico ilícito de drogas, pero no es la única razón, ¿no? El tráfico ilícito de drogas actualmente viene a ser un tipo de criminalidad organizada transnacional, es decir, que va a rebasar las fronteras de nuestro estado. Es un problema que no solamente afecta al Perú, sino que afecta a todos como naciones, ¿no? Afecta de manera internacional. Por ejemplo, si nosotros vemos en nuestra región nada más. ¿Cuántos países vienen luchando por erradicar y vienen luchando de repente porque sus ciudadanos no estén consumiendo drogas? Tenemos sobre todo a Chile en la región, tenemos también a Brasil, entre otros países, ¿no? Decíamos que otra de las razones por las que se debe de combatir el tráfico ilícito de drogas es porque forma parte de una especie de crimen organizado transnacional y que desarrolla sus actividades a través de organizaciones que tienden a mutar, tienden a cambiar, tienden a adaptarse, tienden a cambiar constantemente y traspasan los límites tanto culturales, tanto geográficos, tanto sociales, tanto lingüísticos, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna oportunidad tuve un caso de una empresa que era una empresa que se dedicaba a la exportación de todo lo que son mariscos, sobre todo del calamar gigante, que sabemos que Perú es uno de los más grandes exportadores de este tipo de especie marina. Entonces, ¿qué es lo que había pasado con estos mis clientes? Habían mandado un contenedor de calamar gigante que tenía que llegar hasta España, ¿no? Todo acá se sigue con protocolos que tienen que ponerse cintas de seguridad, los camiones que transportan tienen que ir con GPS, todo que se tiene que acreditar frente a la autoridad portuaria para que la autoridad portuaria, si finalmente después se encuentra droga, por ejemplo, en el contenedor, pueda saber cuál ha sido la trazabilidad de esa mercadería, ¿no? Entonces, habían depositado este cargamento con destino a la ciudad de España, concretamente a Valencia, y pasa una revisión en Portugal y se encuentra 1 tonelada de clorhidrato de cocaína, ¿no? 1 tonelada. Entonces se abrió toda una investigación, qué es lo que había pasado. La policía acá también estaba, pero con los nervios totalmente de punta, porque no puede ser posible de que tu policía, que te encargas, que eres policía antidrogas, que te encargas supuestamente de custodiar, de ver de que todo esté en óptimas condiciones, que no se filtre este tipo de cargamentos de 1 tonelada, que es un montón. Pero se llegó a determinar de que en este caso, los delincuentes habían utilizado la modalidad del preñado de este contenedor, ¿no? ¿Y dónde había sucedido esto? Había sucedido en el Canal de Panamá, no en Perú, ¿no? En el Canal de Panamá hay un espacio donde se pasa por el canal, pero los bultos o los contenedores, todo lo que pesa, es transportado de un océano a otro en carro, ¿no? Cosa que solamente pasa la embarcación sola por el canal de Panamá y al otro lado espera la embarcación y se vuelven a cargar los contenedores, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Que en algún momento este contenedor junto con otros más habían estado desaparecidos como por un lapso de 5 horas, ¿no? Y ahí es donde habían roto los precintos de seguridad, habían puesto esta sustancia ilícita y
finalmente habían puesto otros precintos de seguridad, pero se habían dado cuenta en Portugal y bueno, detuvieron todo el contenedor, ¿no? Entonces, ¿para qué les pongo este ejemplo? Para que nos demos cuenta de que efectivamente el tráfico ilícito de drogas actualmente es uno de los flagelos que tenemos como sociedad, pero es tan difícil de detectar, es tan difícil de combatir, es tan difícil de sancionar, porque actualmente está a cargo de organizaciones que son organizaciones internacionales, que son organizaciones que cada vez mutan, cambian sus formas de transportar o de exportar la droga y que están, por el mismo hecho de que la policía está detrás de ellos, hay incautaciones, hay operativos, hay investigaciones, siempre tienen que ir cambiando la modalidad en la que van a desarrollar su ilícito proceder o el tráfico en sí, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Reader. Entonces, no solamente una de las razones es para combatir el tráfico ilícito de drogas, es porque se trata de una forma de criminalidad que traspasa fronteras, sino también porque con el tráfico ilícito de drogas se socavan las instituciones mismas y el Estado de Derecho. ¿No? Pongámonos a pensar, por ejemplo, en qué pasaba en los años 80, 90 en nuestro país vecino de Colombia. Se había instaurado el narcotráfico de tal manera que muchos de los grandes narcotraficantes, hablamos como Pedro Escobar, incluso habían llegado al poder, habían llegado a ser representantes de la población con decisiones importantes que podían pasar por sus manos y por lo tanto se estaba socavando la institucionalidad misma, ¿no? Estábamos hablando de un contrapoder, si se quiere decir. O qué es lo que pasa también con México. México actualmente tiene un fuerte problema también del narcotráfico que se ha instaurado como si fuese un poder más, ¿no? En el sentido de que tienen sus propios paramilitares, su propia fuerza de choque, su propia fuerza para implantar sus propias normas y hay ciudades que lamentablemente no están recibiendo el resguardo que necesitan, ¿no? Y por lo tanto desaparecen mujeres, desaparecen niños, hay mucho ajuste de cuenta, hay mucho sicariato, etcétera. Entonces, nos lleva a nosotros a ponernos a pensar de que si nosotros permitiésemos o no estuviésemos luchando contra el narcotráfico, se podría instaurar también en nuestro país un sistema paralelo que tenga tanta fuerza, que tenga tanta llegada, que podría socavar las bases mismas de nosotros como sociedad y de nuestro sistema democrático, porque ahí, vamos, que los líderes de los narcotraficantes no se rigen por principios de legalidad ni por principios democráticos, ¿no? Ellos simplemente lo que quieren es lucrar y como quieren lucrar, se valen de cualquier tipo de medios. Si hay que, pues en su camino hay que ejecutar a alguien, lo van a hacer. Si hay que secuestrar a alguien, lo van a hacer. Si hay que de repente corromper a funcionarios para que no puedan incautar sus productos, lo van a hacer, ¿no? Por eso es que decimos de que socavan las instituciones y el Estado de Derecho. Además, en lugares donde existe narcotráfico, ya sea por la siembra, ya sea por la propia producción en sí o ya sea por la propia venta, también se incrementan los índices de violencia e inseguridad. Pongámonos, por ejemplo, a pensar en zonas que todos conocemos que hay narcotráfico. Evidentemente, ahí va a haber menos presencia del Estado y como hay menos presencia del Estado, van a haber más índices de matanzas, de secuestros, de violaciones de derechos humanos, entre otros, ¿no? Además, como alguno de ustedes también dijo, lo que va a afectar el narcotráfico es la economía misma, ¿no? La economía se vuelve una economía
digamos que está basada sobre una burbuja y que si en algún momento el narcotráfico es cortada de raíz, podría ser que esto termine repercutiendo en el mercado legal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en el Braem, la economía de los pobladores del Braem muchas veces está fundamentada en la venta de la hoja de coca, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero la mayor parte de la producción de la hoja de coca se dedica al narcotráfico, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que podríamos decir es que la economía de los pobladores, de gran parte de los pobladores, indirectamente podría estar ligada a una actividad ilícita, ¿no? Entonces, si es que el Estado pone mano dura o si es que el Estado empieza a reprimir, a capturar de repente a grandes narcotraficantes, esto indirectamente va a terminar afectando también la economía de estos pobladores o de estas poblaciones en sí que basan su economía en la venta de cierto tipo de productos, ¿no? Y evidentemente también el tráfico ilícito de drogas termina afectando, es indudable, la salud de las personas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que se han emitido para que se pueda contrarrestar o para luchar contra el tráfico ilícito de drogas? El primer instrumento internacional, siguiente diapositiva, por favor. El primer instrumento internacional que surgió fue en 1909 todavía en Shanghái y fue a partir de la creación de una Comisión Internacional del Opio, ¿no? Esta Comisión Internacional del Opio se reunió en Shanghái en el año 1909 y en esta especie de reunión digamos que se discutieron las graves consecuencias y la grave situación que se estaba viviendo por el opio y la cocaína, ¿no? Si nosotros revisamos de repente un poco de la historia de la cocaína, de la historia del opio, la cocaína surge a partir de un experimento que estaba haciendo un científico alemán, ¿no? Entonces surge en el año más o menos 1850 y tantos, 60 y tantos. A partir de que surge, se empieza a usar con fines primero recreativos, después medicinales, incluso si nosotros buscamos la historia de Sigmund Freud, vemos de que él incluso usaba en sus tratamientos lo que es la cocaína, ¿no? Él consideraba que él usaba, era un consumidor de cocaína y también a los pacientes a los que psicoanalizaba, a algunos de ellos les recetaba lo que es la cocaína, sobre todo consideraba de que era una sustancia que combatía la depresión y que también combatía o podía ayudar para neutralizar los problemas de la impotencia, ¿no? Y por su parte, si nosotros vemos la historia del opio, el opio pues viene desde épocas ancestrales todavía. Se han encontrado incluso escritos, dibujos, y otro tipo de relatos en los que el opio está presente, o mejor dicho, la planta del opio, que es la amapola, está presente todavía en diversas culturas, como las culturas sumerias, la asiria, la cretense, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el año 1800 a 1900? Hubo totalmente un desborde de consumidores de opio. Revisando la literatura de lo que son las drogas, incluso podemos ver que hubo una llamada epidemia china del opio, ¿no? Hubo muchísima gente que se volvió adicta en China al opio,
¿no? Estamos hablando de decenas de millones de personas que eran adictos al opio. Incluso en esas épocas se consideraba que un cuarto de la población masculina de China consumía opio, ¿no? Y esto evidentemente trajo consecuencias catastróficas. Tal es así que la comunidad internacional ya se vio presionada como para reunirse por primera vez en Shanghái y discutir cuál tendría que ser las acciones que se tendrían que tomar frente a al consumo masivo de opio, sobre todo en ciertos estados, ¿no? En ciertos países, ¿no? Es así que se elaboró el primer instrumento de derecho internacional relativo a las sustancias psicoactivas. Estamos hablando de la Convención Internacional del Opio, que fue suscrito años después de la reunión en Shanghái, se suscribió en el año 1912 en La Haya, ¿no? Posteriormente a ello, estamos hablando ya en el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, existió lo que es un acuerdo sobre la manufactura, comercio interno y uso de opioides, ¿no? Esto se dio en Ginebra en el año 1925. Em, Después de que hubo este acuerdo transnacional para la manufactura y comercio interno y uso de opioides, unos días después se inauguró también en Ginebra la Convención Internacional del Opio, ¿no? Y en esta Convención Internacional se crea un sistema de control para regular el comercio internacional lícito de narcóticos, ¿no? Em, este acuerdo y después los dos acuerdos que siguieron, que es la Convención para limitar la manufactura y regular la distribución de drogas narcóticas y la Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas peligrosas, que también fueron suscritas en Ginebra en los años 1931 y el año 1936, fueron propulsadas o fueron impulsadas por la Liga de Naciones, ¿no? En la Convención para limitar la manufactura, que es del año 31, lo que se hace es crear un sistema de reporte obligatorio para los estados, ¿no? Por el cual los estados productores del opio, es decir, no se prohibió de todo el opio, ¿no? Sino que se permitía el uso, pero siempre y cuando este uso fuese restringido para cierto tipo de actividades, como las actividades o los fines medicinales y para también actividades de investigación, ¿no? Entonces, con esta convención del 31 se crea un sistema de reporte obligatorio y los países productores de opio tenían que informar la extensión de las áreas que cultivaban, tanto coca como también amapola, ¿no? Y se comprometen también los estados a limitar la producción de opiáceos y cocaína y que esta producción, como lo decía, tendría que ser limitada para las necesidades médicas y la necesidad de investigación científica, ¿no? Además, se crea un organismo supervisor que se iba a encargar del seguimiento del sistema que cada estado iba a instaurar, ¿no? Con la convención del año 36, lo que se hace es que se solicita la imposición por primera vez de castigos efectivos para los diversos traficantes de drogas, ¿no? Anteriormente, tanto en la Comisión Internacional del Opio, como en el Acuerdo, como en la Convención del 31, no había habido un llamado a los estados para que introdujesen sanciones dentro de sus sistemas jurídicos para las personas que se dedicaban a traficar de manera ilícita las drogas, ¿no? Sobre todo las drogas de la cocaína y del opioide o del opio, pero esto sí ya surgió en la Convención de Ginebra del 36, ¿no? Posteriormente, ¿qué es lo que pasó? Bueno, vino la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, fue una época muy cruenta, después se crea lo que son las Naciones Unidas, y Naciones Unidas, un año después,
después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el año 46, lo que hace es firmar un protocolo a través de la cual se crea una comisión. Esta comisión se le denomina Comisión de Estupefacientes, que sigue todavía vigente hasta el día de hoy, que sigue en funciones esta comisión, y esta comisión es la que se va a encargar a partir de ese momento de crear las políticas contra las drogas dentro de lo que son las Naciones Unidas, ¿no? Posteriormente, esta comisión se encargó de elaborar un protocolo, que es el protocolo del 48, en el que se incluyen dentro de la convención anterior, que era la convención del 31, un conjunto de drogas que se iban a excluir a partir del 48, ¿no? Posteriormente, hablando de algunos de los instrumentos internacionales de mayor relevancia, también se emitió lo que es el protocolo para limitar y regular el cultivo de la adormidera y la producción, comercio internacional y al mayoreo y el uso del opio. Este protocolo se emitió en Nueva York el año 1953, ¿no? Y a través de este protocolo lo que se hace es buscar eliminar la sobreproducción legal de opio, y asimismo se buscó lo que es controlar las cantidades que cada estado estaba autorizado a producir, ¿no? Entonces vemos cómo va evolucionando poco a poco, ¿no? En un primer momento, la Comisión Internacional del Opio simplemente se dedicó a ver cuál era la problemática, ver si los estados se podían comprometer. Posteriormente ya se van creando más acuerdos, se va creando una comisión. Posteriormente se van creando listas de drogas que tendrían que ser excluidas o que no tendrían que ser permitidas ni siquiera para fines medicinales, entre otros, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Con la Convención Única sobre Estupefacientes, y estas tres van por separado porque son las que digamos que tienen ya relevancia para nosotros y que se encuentran suscritas y ratificadas por el Estado peruano, por lo tanto tienen vigencia actualmente para nosotros. Estamos hablando de la Convención Única sobre Estupefacientes, que data del año 1961. Con esta convención lo que se hace es se va a consolidar toda la normatividad internacional acerca de la lucha contra diversos tipos de sustancias psicotrópicas, el opio, la cocaína, entre otros, ¿no? Y con esto, de alguna manera, se va a también pues dejar sin efecto los acuerdos que anteriormente íbamos a ver. Es decir, con esta convención se hace como una especie de consolidado entre todas las normativas internacionales que se habían emitido, y se crea un único cuerpo de normas que tratan de guiar cuál va a ser el proceder de los estados para luchar contra el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Con esta convención se establecen directrices para las políticas contra las drogas, se limita el uso a fines netamente médicos y de investigación. Antes incluso se admitía por ahí que se podía incluso permitir el uso de ciertas sustancias como para fines religiosos o para fines netamente de diversión, de placer, ¿no? Pero a partir de la convención se establece que tiene que ser netamente una finalidad médica o una finalidad de investigación. Además, se va a crear una Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y una secretaría. Esta secretaría con el tiempo ha pasado a ser la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, ¿no? Y esta convención fue modificada por un protocolo, que el protocolo data del 72. Además, tenemos rápidamente, nada más para no cansarlos mucho con lo que es la evolución de los tratados, la Convención de Drogas Psicotrópicas, que data del año 71,
que es con la que se establecen las reglas que deben de seguir los estados para otorgar licencias a todas las personas o a todas las empresas que van a producir drogas sintéticas y alucinógenas, ¿no? Y finalmente tenemos la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Psicotrópicas, que data del año 88, y en esta convención lo que se hace es los estados por primera vez se comprometen a penalizar aspectos relacionados al tráfico ilícito de drogas, como el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta, el lavado de activos, etcétera, ¿no? Es decir, los estados señalan no solamente que van a haber sanciones, porque anteriormente ya dijeron que habían y tenían que haber sanciones, sino que se comprometen a penalizar en el sentido de que tienen que contemplar dentro de sus códigos penales, tienen que contemplar normas de derecho penal que puedan sancionar a las personas que realicen cualquier tipo de actividad relacionada a la producción, a la distribución, a la venta, entre otros, ¿no? En esta convención es necesario destacar que el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta y también se habla de una especie de blanqueo de dinero por primera vez, ¿no? Es decir, que tanto estaba escalando el tráfico ilícito de drogas que ya no solamente hablábamos de la afectación de un individuo particular, sino que se pasa a considerar de que va a ser una situación o un problema de salud pública, ¿no? Pero además de eso, se establece de que estaba creciendo tanto el mercado del tráfico ilícito de drogas que ya hablábamos de blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, es decir, el dinero proveniente del narcotráfico estaba ingresando de manera lícita a ciertos mercados, a ciertas inversiones, lo cual desestabilizaba el mercado legal o desestabilizaba lo que es la economía legal de un país, ¿no? Entonces estábamos en que estábamos repasando los distintos instrumentos internacionales que se habían emitido para luchar contra este flagelo que nos incumbe a todos como sociedad, que es el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones? Hacemos un recuento de cuáles son las obligaciones que a partir de los distintos instrumentos internacionales que se han emitido, sobre todo de estos tres últimos que estábamos hablando, que son la Convención Única sobre Estupefacientes del 63, la Convención sobre Drogas Psicotrópicas del 71 y lo que es la Convención contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Drogas Psicotrópicas del 88. ¿Cuáles son las obligaciones que ha asumido el Estado peruano? ¿No? Estamos hablando de principalmente que a partir de la suscripción de estas tres convenciones, siguiente diapositiva, por favor, el Estado peruano primero se comprometió a prohibir lo que es el cultivo de la amapola, o como su otro nombre, o también se le conoce la dormidera. También se comprometió a erradicar o prohibir el cultivo del arbusto de la hoja de coca y del cannabis, ¿no? Siempre y cuando esta sea la erradicación o la prohibición, sea la medida que resulte más efectiva para poder proteger a las personas o poder proteger a sus ciudadanos contra el tráfico ilícito de drogas, ¿no? O sea, la medida más efectiva que tenga cuando ya todas las demás medidas, como son la prevención, una cultura de educación, etcétera, cuando todas las demás medidas fallen, ¿qué es lo que se podría hacer para, dice la convención, para que los estados finalmente puedan ganar esta batalla contra las drogas? Sería la de prohibir en sí. No estamos hablando tanto de los productos sintéticos, sino estamos hablando de los insumos que sirven
para que posteriormente se puedan hacer drogas, ¿no? Estamos hablando de la adormidera o de la amapola, estamos hablando de la hoja de coca y estamos hablando de el cannabis, ¿no? Además de ello, en la Convención del 61, en los artículos 23 y 26, se establece expresamente que se va a permitir el cultivo del arbusto de la hoja de coca si se permite, se debe de establecer una especie de organismo o una especie de, digamos, ente que va a supervisar, que va a regular, que va a fiscalizar la producción de los cultivos que sean lícitos, que va a también centralizar lo que es el otorgamiento de licencias y va a determinar qué zonas dentro del territorio nacional están permitidas como para realizarse el cultivo, ¿no? Pero además de ello, y acá viene uno de los cuestionamientos más grandes y una de las controversias también más grandes que surgieron con respecto a la convención, por ejemplo, del 61, es que en uno de los artículos, en el artículo 61, para ser más específicos, se establece de que los estados partes van a, con el tiempo, prohibir la masticación de la hoja de coca, ¿no? Y esta prohibición tendrá que hacerse efectiva después de 25 años o a los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la Convención del 61, ¿no? Entonces, si es que el 61 es que se emite, pero por ejemplo, si es que el Perú suscribió y ratificó el 61, el año 1964, pongamos 25 años desde ahí, ¿cuánto sería? 89. Entonces, el año 89, de acuerdo a la obligación a la que se comprometió el Estado peruano, lo que tendría que haber sucedido es que el Estado peruano prohibiese dentro de su territorio lo que es la masticación de la coca, ¿no? Pero todos nos parece algo absurdo de que se llegase a prohibir el consumo de la hoja de coca, la masticación de la hoja de coca entre los habitantes peruanos, porque nosotros provenimos de una cultura milenaria en la que, pues, masticar hoja de coca se ha usado no solamente con fines medicinales, con fines religiosos, con fines culturales y que sigue presente hasta el día de hoy, ¿no? Es imposible que nosotros imaginemos la vida, por ejemplo, de los agricultores, y estamos hablando de diversos tipos de agricultores, no solamente de los que producen o de los que se encargan de sembrar hoja de coca, es imposible que nosotros concibamos siquiera que cualquier agricultor o la mayoría de agricultores pueda pues realizar sus labores sin masticar la hoja de coca, ¿no? Y dentro todavía de lo que es el territorio peruano, existen diversos grupos que utilizan la hoja de coca no solamente para masticarla en faenas laborales como en siembras, sino también con fines religiosos, cuando por ejemplo se va a algún tipo de apu o de cerro para hacerle lo que llamamos el pagapu, para pagar a la tierra por lo que nos está dando, no sé, para hacer otro tipo de rituales en los que se pueda utilizar la hoja de coca y que la tierra nos bendiga a través del pago en coca que estamos haciendo, ¿no? Incluso se habla bueno, yo que soy de ayacuchana, hablo de repente desde mi propia experiencia, se habla de la coca quintucha, que es la hoja más bonita, más redonda dentro de todas las hojas de coca, que siempre nosotros tomamos como para darle la hoja más linda en señal de pago a los apus o a las tierras o a los nevados o a los ríos o cualquier tipo de recurso natural a la cual nosotros le estamos agradecidos, ¿no? Entonces, eh, pensar que el Estado peruano
pueda en algún momento imponer una prohibición para que se deje de masticar la hoja de coca es algo en estos días un tanto utópico, ¿no? Ahora, otra cosa es que con el paso del tiempo de repente nuestras costumbres lamentablemente se vayan perdiendo, que las nuevas generaciones ya no tengan la costumbre pues de hacer el pago, la costumbre de usar la hoja de coca para con fines medicinales o de usar la hoja de coca de repente en sus labores domésticas, en sus quehaceres cotidianos, etcétera, pero eso tendría que darse de manera espontánea, no porque el Estado nos restrinja parte de nuestra libertad y nos obligue a dejar lo que es la masticación de la hoja de coca, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. A partir de estas obligaciones que hemos enunciado o de estos deberes internacionales que hemos enunciado, es que, por ejemplo, se creó en nuestro sistema lo que es la ENACOC o la Empresa Nacional de la Coca, que es la que se encarga del acopio, comercialización, industrialización de la hoja de coca, de sus derivados, siempre con fines lícitos y para el beneficio de la salud, ¿no? Ahora, nosotros no solamente somos los únicos que de alguna manera hemos visto pues que entraban en conflicto nuestras costumbres ancestrales con lo establecido en la Convención del 61 en el sentido de prohibir la masticación de la hoja de coca, ¿no? Sino que Bolivia también y el sur de Chile también y también parte de Argentina, hay población que también consume la hoja de coca en su quehacer cotidiano, con fines recreativos, de masticación, en sus faenas o con fines culturales, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ver vulnerada su derecho a la identidad, lo que hizo Bolivia en el año 2011, si mal no recuerdo, es que se buscó excluir de la lista de drogas prohibidas a la hoja de coca, ¿no? Buscó que se modificara la lista, que es lo que pasa en la Convención del 61, se había hecho una lista de todas las drogas o sustancias que se tendrían que prohibir o que los estados tendrían que prohibir a la larga, ¿no? Una de estas sustancias era precisamente la hoja de coca, ¿no? Entonces lo que hizo Bolivia es, no, para nosotros, la hoja de coca, no hablamos de cocaína, sino de hoja de coca, es una planta milenaria, ancestral y que forma parte de nuestras costumbres, entonces no tendría por qué estar comprendida dentro de las sustancias prohibidas, ¿no? Y lo que hizo y lo que logró fue la modificación de de la lista para la erradicación de cultivos, ¿no? Y lo que se estableció a través de la modificación que logró fue que las medidas adoptadas por los estados siempre tenían que ser respetando los derechos humanos fundamentales y que se tenía en cuenta los usos tradicionales lícitos en donde hay evidencia histórica de tal uso y también la protección del medio ambiente, ¿no? Eso es lo que es, digamos que se trató de integrar en el texto de la convención, pero hubieron varios estados que, entre ellos Estados Unidos, que estableció de que no se tenía que cambiar el listado, ¿no? O sea, que se tenía que la convención tenía que permitir que existan o las medidas que se adopten internamente, ciertamente tengan que eh, no ir en contra de los derechos fundamentales de las personas y de las tradiciones que provienen de distintas generaciones, ¿no? Pero lo que no quisieron hacer fue retirar de la lista de drogas prohibidas a la hoja de coca, ¿no? De un total de 18 países se opusieron a que se quite de la lista la hoja de coca, ¿no? Sin embargo, esto dentro de nuestro país todavía sigue existiendo no solamente el tema de la prohibición de la hoja de coca, sino que somos un país productor de hoja de coca,
¿no? Como lo decía al inicio de la clase, la economía de muchos pueblos, de muchos distritos, se basa en lo que es la siembra y el cultivo de la hoja de coca, pero lamentablemente la mayor parte de la producción va al narcotráfico y como el Estado tiene obligaciones internacionales, lo que hace el Estado es tratar de erradicar las plantaciones de hoja de coca. Por ejemplo, ahí, siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, ahí les pongo las noticias de todos los años, ¿no? Que el gobierno ha erradicado tantas miles de hectáreas de hoja de coca, que vamos avanzando en la erradicación ilegal o en la erradicación de la hoja de coca ilegal, que más de 16.000 hectáreas de cultivo ilegal de hoja de coca eh, ya se ha erradicado en lo que va del año, etcétera, ¿no? Basta hacer una búsqueda simple de nosotros de erradicación de la hoja de coca y vamos a ver todas las noticias que salen de las intervenciones que hace el Estado peruano en distintos espacios o en distintos terrenos en los que trata de erradicar la hoja de coca. ¿No? Pero esto no va no estamos próximos a terminar con el problema, ¿no? Muchas poblaciones todavía siguen viviendo de lo que es la siembra y producción de la hoja de coca, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer el Estado, y ciertamente lo hace, pero no lo hace de manera efectiva por los precios, es plantear otro tipo de cultivos alternativos, ¿no? Alguna vez hubo una gran campaña, por ejemplo, para que en vez de coca, que la coca, digamos que por tantos insecticidas que se le usan y por tanta producción, me parece que 2 veces al año tiene que dar la tierra se termina empobreciendo, ¿no? Entonces, esa tierra, después de 2, 3, 4 años, ya va a quedar totalmente inservible. Esa tierra ya no va a servir, ya no va a ser fértil para plantar otras cosas. Entonces, lo que se hizo alternativamente el Estado es promover la siembra de cacao, promover la siembra de café. Recuerdo que también había una campaña para promover la siembra de tara, ¿no? Porque si nosotros digamos que conocemos esta planta, tiene una serie de beneficios y se usa todo, se usa la semilla, se usa dentro de la semilla, se usa la cáscara para hacer pastillas, para alimento, etcétera. Entonces la tara tiene mucho tipo de usos, toda la planta en sí. Entonces se trató de fomentar estos cultivos alternativos, pero muchas veces los cultivos o digamos que esta siembra que se puede hacer o esta producción no tiene a largo plazo el mismo impacto económico que sí lo tiene la coca, ¿no? Por eso es que es tan difícil que se erradique la producción de la coca, porque si nosotros hacemos una comparación entre cuánto gana un agricultor con la hoja de coca versus cuánto ganaría con otro tipo de producto alternativo, vemos que pues es abismal la diferencia, ¿no? Entonces tendríamos como sociedad nosotros que ver qué es lo que podríamos ofrecerle a nuestros compatriotas como para que dejen de cultivar coca. Siguiente diapositiva, por favor. Y lo que es peor, a, pese a la lucha que realiza el Estado para erradicar la hoja de coca, lo cierto es que todavía existen y se viene incrementando en el tiempo la producción de hoja de coca, ¿no? Paradójicamente, mientras el Estado trata más de erradicar, más hay producción de hoja de coca, ¿no? Y esto se disparó, por ejemplo, a partir del año 2020, a partir de la pandemia. Por eso es que también se dice que el tráfico ilícito de drogas tiene la capacidad de adaptarse con mucho más facilidad a contextos totalmente distintos, ¿no? A partir de la pandemia, lo que hicieron los traficantes de drogas, no hablo de los productores de coca, ojo, hablo de los traficantes, es hallar otras rutas mucho más efectivas como para poder
realizar el transporte de las drogas, ¿no? Estamos hablando de que hubo una serie o masificación de vuelos privados que se hacían, por ejemplo, para transportar la droga, ¿no? De repente, mientras todos estábamos confinados en cuarentena por el COVID, esto, el ámbito o el tráfico ilícito de drogas no paró, ¿no? No paró y hubo una sobreproducción incluso, ¿no? Ahí justo les pongo un cuadrito que es un cuadrito que obtuvimos de la institución de vida que se encarga de fomentar lo que son otras alternativas a la siembra y cultivo de coca, y ahí vemos cuál ha sido digamos que la proporción o el crecimiento o cuál ha sido, cómo se viene expresando la producción de la hoja de coca, ¿no? Y vemos que en el año 2020 creció no exponencialmente, pero digamos que hay un repunte a partir del año 2015, va en aumento la producción. Si bien entre el 2010 y 2014 fue bajando la producción de hoja de coca, a partir del 2015 vemos que esto va en ascenso, ¿no? Y solamente en el 2020 se produjo o se cosecharon hubo una producción de 146.359 toneladas, ¿no? De coca. Y lamentablemente de estas 146.359 toneladas, solamente 8% o está destinado a otro tipo de finalidad que no es el narcotráfico. Está destinado de repente a el consumo entre los mismos habitantes, está de repente destinado a la creación de industria, por ejemplo, hay licores a base de coca, está destinado de repente a fines medicinales, entre otros, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la producción 92%, lamentablemente va al narcotráfico. Por eso es que el Estado se ve en la necesidad de erradicar lo que son las plantaciones de la hoja de coca, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y precisamente por este conflicto que existe entre obligaciones del Estado peruano versus la cosmovisión y la economía que mueve las plantaciones de hoja de coca, es que en el año 2005, más o menos 2004, 2005, se emitieron varias ordenanzas regionales, sobre todo de los gobiernos de Cusco, Huánuco y Puno, a través del cual primero reconocían a la hoja de coca como patrimonio cultural, ¿no? Reconocían que la hoja de coca en sí era patrimonio cultural de la nación, y por el otro lado declaraban la legalidad de cultivo de la hoja de coca en la jurisdicción a la cual pertenecían, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno regional de Cusco estableció de que la hoja de coca era patrimonio cultural y por lo tanto declaró que su producción, su siembra, su cultivo era lícito dentro del ámbito del gobierno regional, sobre todo en la zona de la Convención Cusco, entre otros, ¿no? Entonces, lo que hubo a partir de estas ordenanzas fueron procedimientos de inconstitucionalidad. Como sabemos, las ordenanzas de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, tienen rango legal, ¿no? Entonces, lo que tocó al gobierno central a través del Ministerio de Justicia fue solicitar la inconstitucionalidad de estas normas. El Tribunal Constitucional emitió por ahí un par de sentencias que hacen un análisis interesante de lo que es el tema de constitucionalidad, de unidad del Estado, de jerarquía, etcétera. Pero lo que podríamos destacar de ese análisis que hubo en su momento fue que el Tribunal Constitucional reconoció que la hoja de coca en el Perú era una tradición histórica
y era una práctica que se venía realizando desde tiempos todavía prehispánicos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dijo expresamente el Tribunal Constitucional? El cultivo y el consumo de la hoja de coca en el Perú ha formado parte de la tradición histórica y cultural de un importante sector de la población andina en manifestación tradicional fuertemente arraigada que se ha transmitido de generación en generación desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad para dichas comunidades. La hoja de coca tiene una significación de especial valía en una dimensión religiosa, medicinal, económica y social. Además, más adelante señalan también que se debía de incidir en que la hoja de coca no era sinónimo de cocaína, ¿no? O sea, en pocas palabras, hubo una especie de defensa de lo que es la hoja de coca y la práctica de chachar hoja de coca, de consumir hoja de coca, pero siempre con fines lícitos, ¿no? Es más, en esa oportunidad incluso hicieron referencia a una especie de estudio que se había realizado, que se había realizado entre los años 2002 y 2007, más o menos, en la que se había determinado de que existían en nuestro país un total de 4.095.000 habitantes que chachaban coca, ¿no? Que usaban la coca, que consideraban a la coca como, la masticación de la coca como parte de sus tradiciones, ¿no? Y de estos 4 millones se encontraban un 8% en la selva, un 20% en la costa y un 72% en la sierra, ¿no? Por lo tanto, si 4 millones de los 30 que tienes chachan hoja de coca, es impensable que tú puedas en algún momento o quieras prohibir esta práctica de milenaria, ¿no? Esta práctica tradicional, milenaria y que forma parte de nuestra tradición, ¿no? Lo que tienes que hacer es regular que no haya una producción que esté destinada al tráfico ilícito de drogas, pero no puedes prohibir que las personas manifiesten esta parte de su cultura, ¿no? Bueno, finalmente el Tribunal Constitucional lo que hizo fue eh, declarar inconstitucionales estas ordenanzas, instó al Congreso de la República a que tomara cartas en el asunto en el sentido de que le correspondía al Congreso declarar la hoja de coca digamos, la masticación de la hoja de coca como parte de nuestra cultura o el uso de la hoja de coca como parte de nuestra cultura, ¿no? Que eso le correspondía al Estado peruano y que no se podía, por otro lado, declarar la legalidad del cultivo de la hoja de coca cuando existían desde el gobierno central muchas iniciativas y una lucha abierta contra la sobreproducción de la hoja de coca, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces todo esto, todo lo dicho, nos lleva a lo que es los dos artículos que vamos a analizar, ¿no? Por un lado tenemos la comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva, ¿no? Este delito se encuentra regulado en el artículo 296A del Código Penal, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento se va a reprimir a través del artículo 296A del Código Penal? Por un lado, se va a reprimir todo lo que son la siembra, es decir, cuando nosotros nos encargamos de repente de sembrar, valga la redundancia, semillas o almácigos en la tierra, y el cultivo, es decir, cuando ya ha crecido, ha brotado o la hoja de coca y ya se encuentra como para cosechar o ha crecido de repente la amapola y yo tiendo a cortarla para posteriormente procesarla, ¿no? Entonces se va a reprimir, por un lado, eh, la siembra o cultivo de amapola o adormidera, o también se le conoce científicamente como papaver somniferum, ¿no?
Y también se va a reprimir lo que es la siembra y cultivo de la marihuana o cannabis sativa, ¿no? ¿Por qué se hace referencia a cannabis adormidera o Papaver somniferum? Porque la amapola tiene una serie, por lo menos habrán 100 distintas clases de amapola, ¿no? Y una de estas clases es la Papaver somniferum, pero si nosotros buscamos sí, clases de, por ejemplo, clases de amapola, hay algunas amapolas que incluso se usan de manera ornamental para adornar de repente arreglos florales, otras se usan incluso en la cocina, otras se usan incluso para fines medicinales, etcétera, ¿no? Entonces, la que se está prohibiendo específicamente es esta amapola dormidera o Papaver somniferum, ¿no? Y por otro lado, también hay distintas formas o clases de marihuana, ¿no? La marihuana que se va a prohibir o el cannabis que se va a prohibir en nuestro ordenamiento jurídico es la siembra y cultivo de lo que es la marihuana o cannabis sativa, específicamente la sativa, ¿no? La amapola, como les decía, tiene distintos tipos de uso en distintos aspectos. No solamente se usa para crear una droga a partir de las semillas o de la pulpa que se extrae, ¿no? Sino que también podría incluso, y se usa en la cocina, ¿no? Y bueno, la marihuana sí, existen otros tipos que no tienen tantos usos como lo que es la cannabis sativa, ¿no? Pero además de la siembra y cultivo, lo que ha establecido el legislador es que también se va a reprimir lo que es las conductas de favorecimiento que tiendan a la siembra o que tiendan al cultivo. ¿Cuáles son esas conductas que favorezcan? Son las conductas de promover, favorecer, financiar y de facilitar, ¿no? Por ejemplo, si es que yo no he sembrado, no he cultivado una planta de marihuana o cannabis sativa, pero sí he dado el terreno para que ahí se pueda sembrar y posteriormente se pueda cosechar, entonces yo estaría incurriendo en lo que es el delito de comercialización y cultivo de marihuana regulado en el artículo 296, ¿no? O podría ser que yo no he sembrado directamente, yo no he cultivado directamente, pero soy la persona que ha financiado, ¿no? Yo he dado el dinero como para que se pueda traer no sé, pues de Colombia, plantas o almácigos o semillas de marihuana, ¿no? Entonces yo estaría también dentro de los alcances de este artículo. ¿No? O podría ser simplemente que he favorecido a través de cualquier tipo de mecanismos la siembra o cultivo, ¿no? Podría ser el caso que yo he transportado los almácigos para que se siembren, ¿ya? Entonces también estaría en lo que es incursa en este delito, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pero además de eso, existe un supuesto en el mismo artículo, en el 296A, que establece que también se va a reprimir a aquella persona que se encargue de comercializar o transferir lo que es la Papaver somniferum o el cannabis sativa, ¿no? O la cannabis sativa, y la pena incluso va a ser de un rango un poco más elevado, que estamos hablando ya de una pena entre 5 a 10 años y también una pena de inhabilitación que va a ser una pena accesoria a la pena principal de privativa de libertad, ¿no? En este segundo supuesto, lo que ha hecho el legislador es señalar que se va a reprimir a todo aquel que comercializa o a todo aquel que transfiere las semillas de las especies que se refieren a la cannabis sativa o a la Papaver somniferum, ¿no? Y, a ver,
Siguiente diapositiva, por favor. Y también el legislador ha establecido de que si va a existir una especie de atenuante, o sea, toda aquella persona que interviene en la siembra, en el cultivo o en alguna forma de favorecimiento del cannabis o de la amapola, de las especies que ya hemos señalado, van a ser reprimidas, pero va a haber una especie de atenuante por la cantidad en la que se pueda estar sembrando o cosechando, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice este mismo artículo respecto de las atenuantes? De que aquella persona que se encarga, por ejemplo, de sembrar o cultivar y la cantidad de plantas que ha sembrado o ha cultivado no exceden de 100 o que la cantidad de semillas que ha transportado o que ha comercializado no exceden de las requeridas para superar el número de 100. Entonces, ahí vamos a estar hablando de que se va a reprimir de todas maneras a esta persona, pero su sanción va a ser no menor de 2 ni mayor de 6 años, y también siempre se le va a terminar aplicando una pena de días multa como accesoria, ¿no? En el caso anterior era inhabilitación, pero en este caso es una pena de días multas, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, solamente siembro una plantita de marihuana o dos plantitas de marihuana? Entonces, de todas maneras, estaría dentro de los alcances de la propia norma, estaría cometiendo un delito de siembra o de comercialización ilegal, ¿no? O siembra compulsiva, y de todas maneras se me tendría que reprimir, así sea una cantidad menor, ¿no? Y bueno, si es que yo estoy hablando ya de cantidades de 200 plantas, pues, o 300 plantas, es evidente que esas plantas tienen por finalidad la comercialización, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de la pena primigenia que hemos visto, que es de 8 a 15 años, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pero además se establece una pena mucho mayor, se establece una pena mucho mayor cuando una persona ha obligado a la siembra, al cultivo o al procesamiento, ¿no? A través de actos de amenaza, a través de actos de violencia, entre otros. Ahí ya estamos hablando de una pena que bordea o es superior a 25 años y menos de 35 años, ¿no? En este caso se va a reprimir, por ejemplo, a aquel narcotraficante que va a una comunidad y a través de actos de violencia o a través de amenazas, incluso de muerte, obliga a un agricultor, por ejemplo, a sembrar en su terreno plantas de marihuana. Entonces, esta persona, el que está obligando, evidentemente tendría que recibir una pena mucho mayor porque su comportamiento implica un mayor desvalor. No solamente estamos hablando de que está incumpliendo o está, digamos, afectando la salud pública, etcétera, al plantar este tipo de plantas, sino que también está afectando la libertad de poder decidir del agricultor, ¿no? Entonces habría incluso una especie de concurso ahí entre delitos, por eso es que se reprime con mucho más pena, ¿no? Eh, pero además de ello, también en este caso, a diferencia de los incisos anteriores, también se va a contemplar de que no solamente la amenaza o la violencia puede estar destinada a que el otro o una persona siembre o cultive o de repente haga el procesamiento en sí ilícito de estas plantas, sino también se establece que podría ser no solamente la amapola, la dormidera, también se habla de plantas de coca. Es decir, si yo soy el narcotraficante y yo obligo a una persona a sembrar plantas de coca, ¿no? O arbustos de coca, entonces ahí estaría también dentro de lo que es el alcance de este delito, ¿no? Y no solamente se habla de la siembra del cultivo, sino del procesamiento en sí, quiere decir que de repente se le está obligando a que procese
la coca y le eche otras sustancias como para ya producir el clorhidrato de cocaína, ¿no? Entonces, yo, si estoy obligando a una tercera persona, también sería pasible de recibir una sanción más agravada que otros supuestos, ¿no? Ahora bien, en esta parte es necesario mencionar, siguiente diapositiva, por favor, que no se van a reprimir la siembra ni el cultivo cuando estos están destinados a fines medicinales y siempre y cuando se tenga la debida autorización, ¿no? Por ejemplo, se podría tener una licencia para la investigación del cannabis y sus derivados, con lo cual ya no tendría por qué reprimírseme a mí por haber sembrado o cultivado cannabis, ¿no? O podría ser que yo tenga licencia para la comercialización, ¿no? Entonces, también no se me tendría por qué reprimir. O podría ser que yo tenga, por ejemplo, licencia para la producción farmacológica o artesanal de los derivados del cannabis con fines medicinales y terapéuticos, ¿no? Entonces ahí tampoco estamos hablando que estamos frente a un hecho delictivo, sino que ya en nuestro país hace algunos años, no muchos, es que se permite, por ejemplo, la comercialización de derivados del cannabis, siempre y cuando estos tengan fines medicinales, ¿no? El cannabis se ha determinado a través de muchos estudios que tiene una serie de componentes que ayudan a las personas, sobre todo que padecen ciertas enfermedades, podrían ser enfermedades terminales o podrían ser enfermedades que son degenerativas o enfermedades que no tienen cura, ¿no? Entonces, lo que hace el cannabis va a ser darle calidad de vida a estas personas, ¿no? Y siempre y cuando se haya también determinado o demostrado que la medicina convencional no resulta en estas personas, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado el caso de una persona conocida, o sea, conocida mía, que señalaba que su hijo sufría de cuadros de epilepsia muy severos, ¿no? Y estos cuadros de epilepsia no habían podido ser tratados ni por medicina convencional, ni por eh, pues operación, por nada. Nada funcionaba con el niño y tenía cuadros muy seguidos de epilepsia que no le dejaba al niño seguir con su vida, ¿no? No le dejaba desarrollarse normal porque estaba haciendo cualquier cosa y le venía la epilepsia, ¿no? Entonces ella recurrió al cannabis medicinal, una especie de aceite que le prepararon como para que pudiese tratar a su hijo y le fue muy bien con el cannabis, ¿no? O sea, ya no es que se haya curado, simplemente que dejaron de darle tan seguido estos episodios y ya no eran tan severos como anteriormente le daban, ¿no? Entonces, tratándose de estos casos, es evidente que el Estado no podría prohibirnos que le pudiésemos dar a estas personas el cannabis que requieren para su tratamiento o para simplemente darles calidad de vida si es que no se tratasen de personas que no tienen remedio alguno al cual recurrir o que padecen de enfermedades crónicas o de enfermedades terminales también podría ser que se recurran, ¿no? En medicina siempre hay un curso que se llama de paliativos que se estudia qué se le podría dar a las personas que ya se encuentran, por ejemplo, con un cáncer terminal para que no sientan este dolor profundo y darles calidad de vida los últimos días de vida que les queda, ¿no? Entonces, en estos casos se usan sustancias psicotrópicas, se usan sustancias como opioides, entre otros, siempre y cuando evidentemente, hayan pasado por un proceso que esté verificado por la DIGEMIT, que tenga su registro sanitario, que se haya comprobado y que se haya realizado dentro del marco de la salubridad y que evidentemente no sean de procedencia desconocida.
Ojo acá, porque con este artículo no quiere decir que el Estado va a permitir que se comercialice a diestra y siniestra a todas las personas que, o mejor dicho, que todas las personas puedan acceder a alguna especie de sustancia que provenga de cualquier tipo de productor, no, sino que el productor, y su nombre mismo lo indica del artículo, o lo dice expresamente, tiene que tener su licencia, ya sea para la comercialización, ya sea para la investigación del cannabis, ya sea para la producción farmacológica. Tiene que contar con esa licencia y solamente con esa licencia se le habilita la posibilidad de que pueda o trabajar con la sustancia o comercializar la sustancia, ¿no? Y si es que se llegara a determinar, por ejemplo, de que yo, productor, he incumplido con la finalidad de la licencia, entonces ahí no se me va a aplicar la exclusión, sino que se me va a terminar reprimiendo como el delito original que se había contemplado. Es más, si es que se tratase de algún funcionario público que ha dado irregularmente una licencia o autorización para la comercialización o para la investigación del cannabis o para la producción farmacológica, y en realidad era una empresa de fachada nada más y era un grupo de, no sé, de traficantes que vendían a cualquier persona sin necesidad de pedir recetas, sin necesidad de que esa persona estuviese inscrita en un padrón especial que hay para personas que necesitan recibir este tipo de tratamientos. Entonces ahí incluso se habla de una agravante que va a ir de la pena máxima aumentada en un 50%. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como lo veníamos diciendo, hay que, quien comercializa tiene que tener una autorización, quien siembra tiene que tener una autorización, quien da fines o hace procedimientos farmacológicos tiene que tener una autorización. Y como les comentaba, hace poco, o unos años, mejor dicho, se emitió la ley 30.681, que es la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Esta ley también tiene un reglamento, ¿no? Pero básicamente se establece de que se tiene que tener autorizaciones, por ejemplo, para productos farmacéuticos que contengan derivados del cannabis y necesariamente tienen que tener un registro sanitario que es el otorgado por DIGEMIT. La DIGEMIT, que es el organismo encargado de dar el registro sanitario a todo lo que son los fármacos, ¿no? Entonces tiene que tener un registro y este registro tiene que estar vigente, ¿no? Después, los productos derivados del cannabis también tienen que contar con autorización de importación excepcional para tratamiento individual, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo necesito un producto que no hacen en el país y necesito, por ejemplo, irme a Colombia, que digamos que tiene más años, más experiencia y se produce más cannabis medicinal allá, entonces tendría yo que tener una autorización de importación que también la tengo que tramitar y esta importación evidentemente va a ser excepcional solamente para fines del tratamiento de las personas específicas en la que de la que se trate, ¿no? También si se tratase de un preparado farmacéutico o fórmula magistral derivado del cannabis para uso medicinal, para tratamiento individualizado, que sea elaborado por un profesional químico farmacéutico en una botica o farmacia de un establecimiento de salud, también se tiene que tener una licencia que es otorgada por la autoridad competente, elaborado contra la presentación de la receta médica correspondiente, ¿no? Como les decía, hay un padrón que se inscriben las personas que necesitan este tipo de fármacos y las farmacias le podrían dar esas fórmulas individuales presentando siempre su receta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente veamos lo que es el otro artículo del Código Penal
que vamos a analizar el día de hoy, que es la penalización de la resiembra, que se encuentra en el artículo 296C del Código Penal, ¿no? En este caso, el artículo este delito reprime a lo que es el propietario, el posesionario o la tercera persona, eh, X persona, que se encarga de lo que es la resiembra, ya sea una resiembra total o ya sea una resiembra parcial de arbustos de coca, semillas o almácigos en los predios que anteriormente ha intervenido el Estado y había erradicado plantaciones. Si, por ejemplo, yo tenía mis 10 hectáreas de coca, entró el Estado, vio que pues era destinado o la producción estaba destinada al tráfico ilícito de drogas, erradicaron, prendieron fuego a todas las plantaciones de coca y yo posteriormente propietario vuelvo a sembrar en una parte nada más de este terreno, estaría dentro de los alcances de este delito, ¿no? Y la pena se establece entre 3 a 8 años, ¿no? Ojo acá porque también se establece otro tipo de consecuencia, ¿no? Se establece que se van a decomisar a favor del Estado aquellos predios en los que total o parcialmente se estuviese cultivando ilegalmente plantas de coca o semillas o almácigos, ¿no? Y sea cualquiera la técnica que se estuviese empleando para esta producción o este cultivo, ¿no? Bien, con esto habríamos terminado la clase y abrimos la sesión de preguntas que pudiesen tener. Sí, doctora María Alonso, muchas gracias. Estimados colegas, en estos momentos a ronda de preguntas, ya saben la modalidad, tener activo su cámara, debidamente sentados, se levanta su manito para que puedan ustedes realizar la pregunta, pero eso sí, tengan en cuenta relacionado al tema. Si no fuese así, a ver, voy a leer algún comentario. Listo, tengo a Roy. Nos dice, con respecto a las semillas de nombre científico Paper somniferum, ¿puede considerarse para el uso de tráfico? Gracias. Doctora Mary Suave. Sí, me dice la pregunta, ¿puede considerarse para uso de tráfico? ¿Cuál? ¿El Paper somniferum? No, ese es el que está prohibido, ¿no? Decíamos que dentro del mundo de este somníferum, perdón, de esta amapola, existen diversos tipos de amapolas, ¿no? Existen más o menos 100 tipos de amapolas. Una de las amapolas es la Papaver somniferum. Esta es la que expresamente se encuentra prohibida en nuestra legislación. Podría ser, por ejemplo, que estemos hablando de otro tipo de amapola que estemos nosotros cultivando con fines ornamentales, entonces eso no se encuentra prohibido por la norma, ¿no? Sino esta especie en específico que es la Papaver somniferum, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Tenemos a Camilo. Camilo, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Doctor Alonso, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, estimado, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctora? Nuevamente acá. Doctora, tengo una pregunta, una inquietud. ¿Nos ha llegado usted de que Bolivia, digamos, fue el promotor de un cuestionamiento, ¿no? Ante esa referencia de la prohibición de la masticación de la hoja de coca, ¿no? Perú, ¿qué es lo que ha hecho al respecto? ¿No? ¿Cómo quedan, ¿no? Los congresistas, los legisladores, la gente que realmente, como usted ha citado el ejemplo, ¿no? Concluye que es importante, ¿no? El consumo de este cannabis vida. Gracias por su respuesta. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, lamentablemente dentro de nuestro país siempre hay, digamos que sectores que siempre terminan
peleando o cuyas opiniones terminan pues chocando, ¿no? Hay un sector que evidentemente sí está a favor de lo que es la hoja de coca y de que la hoja de coca sea de repente sea considerada como parte del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Pero siempre han habido legisladores de otro sector que se han opuesto, lamentablemente, a la declaratoria, ¿no? Y se han opuesto siempre basándose en que existen una serie de instrumentos que son los que hemos repasado, que tienden a hacer ver que la hoja de coca a largo plazo tendría que ser erradicada totalmente y que incluso la masticación tendría que verse como si fuese un acto prohibido, ¿no? Entonces, he ahí el dilema, ¿no? No podríamos hablar de acciones del Congreso porque siempre el Congreso está dividido en lo que es la hoja de coca. Muchas gracias, doctora. Nos dice, ¿qué pasa si yo como propietario alquilo mi terreno agrícola y el arrendatario siempre, a ver, siembra, presumo que dice siembra hoja de coca sin autorización? ¿Estaría incurso en algún delito? Gracias. Gracias por la pregunta. Ahí nosotros estaríamos dentro de lo que es bueno, depende mucho ahí de la participación que yo haya podido tener, ¿no? Por ejemplo, si solamente he arrendado el terreno, no he tenido más participación, ¿no? Ahí yo estaría dentro de lo que es lo que se conoce como prohibición de regreso. Si una persona ejecuta o cumple un rol dentro de los márgenes sociales que este rol le impone, entonces se considera que esta persona no puede ser reprimida penalmente, así su comportamiento sirva o haya contribuido a la realización de un hecho delictivo posterior, ¿no? Esta es la famosa prohibición de regreso. Si es que yo simplemente he arrendado y no he prestado mayor auxilio como para que se llegue a dar esta siembra o cultivo de sustancias o de plantas que se encuentran prohibidas, entonces yo no tendría por qué ser pasible de algún tipo de represión en el ámbito penal, ¿no? Es el caso, bueno, la prohibición de regreso se suele usar bastante en lo que son taxistas, ¿no? A raíz de un par de sentencias que hubo de la Corte Suprema, muchos taxistas que habían sido empleados por bandas de asaltantes que acaban de cometer sus hechos ilícitos o sus robos, fueron hasta la Suprema alegando que existía una conducta de atipicidad o existía atipicidad en la conducta que se les estaba atribuyendo porque ellos simplemente habían cumplido con el rol social que tenían de ser taxistas, ¿no? Entonces, en este caso que nos preguntan qué pasaría con las personas que arriendan un terreno y que posteriormente ese terreno sirve para la siembra de productos prohibidos o productos fiscalizados, entonces ahí pues no estaríamos nosotros dentro de lo que es un ilícito, sino que nos alcanzaría la prohibición de regreso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nos dice, ¿cómo se determina una droga como ilícita? Gracias. ¿Cómo se determina una planta como ilícita, es la pregunta, o droga como ilícita? Una droga, doctora. Una droga, bueno, eso ya depende de las propias legislaciones de cada país, ¿no? O sea, actualmente sabemos que hay drogas que son socialmente aceptadas, ¿no? O que consideramos de que no son tan nocivas para la salud. Por ejemplo, el alcohol es una droga, ¿no? Y porque tiende a generar dependencia de la persona respecto del consumo de alcohol, ¿no? Entonces, en nuestro país está tolerado el consumo de alcohol, pero en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, a inicios del siglo pasado, estuvo prohibido el consumo del alcohol y del tabaco, creo que también, no recuerdo si del tabaco, pero el alcohol con toda seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué
¿De qué depende? Muchas veces depende del contexto social en el cual nos encontremos, de los valores sociales que tengamos y también de intereses, valgan verdades, ¿no? Imagínense ustedes si es que ahora se le ocurriese a los legisladores establecer de que el alcohol está prohibido por ser una droga que es nociva para la salud y que hay muchas personas que están cayendo en lo que es el alcoholismo. Entonces, evidentemente ahí, pues cuántas personas, cuántas empresas, cuántos grupos de interés se verían afectados, ¿no? Entonces, mucho depende de criterios políticos, intereses, juegan una serie de factores para determinar si un producto o una droga tiene que ser prohibida o no tiene que ser prohibida. Porque como vimos al inicio, también estaba permitido lo que es el opio, ¿no? Muchas personas incluso se comercializaba como si fuesen grajeas, como si fuesen dulces, etcétera. Y en otros países también se permite la comercialización de lo que es el cannabis, por ejemplo, en el país más conocido, Países Bajos, ¿no? Ahí está totalmente permitido lo que es la comercialización de marihuana recreativa, ¿no? Por ejemplo, en bebidas, en pasteles, fumar, etcétera, pero siempre y cuando sean en establecimientos que paguen sus tributos, que estén bien registrados, etcétera. Y también en Países Bajos también se permite lo que es la prostitución y de manera legal y están súper organizados y las prostitutas tienen sus sindicatos, pagan tributos, tienen su forma de ver cuántos clientes tienen, o sea, es otro tipo de sistema y ahí los valores sociales de esa sociedad, valga la redundancia, permiten que se pueda legalizar el consumo de la marihuana y también el ejercicio de la prostitución, ¿no? Imagínense acá si es que nosotros legalizáramos la marihuana o legalizáramos la prostitución. No yendo muy lejos, Uruguay. Uruguay es uno de los pocos países en la región que también el consumo de la marihuana está permitido, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? No es que la mayoría de personas se haya vuelto adictas, sino que se ha regulado con mejor, de repente para mejor, porque hay establecimientos que venden y pagan sus tributos, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctora. Estimado Teo, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Doctora, más que una pregunta, era un comentario. Usted no sé si tenía conocimiento que la, la, la hoja de coca que es cultivada en el Perú es la más fina, la más comercial que existe, porque inclusive la hoja de coca que se cultiva en Colombia y en otros sitios solamente sirven como saborizante. Por eso, pues, es que los narcotraficantes llegan en avionetas, no solamente, más que nada de Colombia y de otros sitios, vienen a llevarse, pues, la droga de acá del Perú. No sé si tenía conocimiento de eso, doctora. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Gracias por la aclaración, doctor. No, la verdad es que yo no tenía conocimiento de ese dato que nos acaba de mencionar, pero sí, por ejemplo, tengo conocimiento de que actualmente se viene, bueno, desde siempre Bolivia ha sido uno de los principales también productores de coca, ¿no? El mismo Evo Morales es uno de los más grandes eh, productores de coca a nivel mundial, ¿no? Entonces no sabía que de repente las plantaciones que hacen allá son más con fines saborizantes y no, la calidad no es tan buena como acá. La verdad es que no desconozco este aspecto. Gracias el comentario de todas maneras. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Lucy, pero no tiene activo su cámara. Ya saben, estimados colegas, la modalidad con Moodiapolis, que tengan cámara activa para que puedan interactuar con nuestra docente. Por lo visto, no tenemos alguna pregunta adicional. Doctora, como siempre, un gusto tenerla en Moodiapolis. Gracias por su disertación. Nos vemos en una siguiente oportunidad.
Muchas gracias a ustedes, estimado Reader. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han hecho sus preguntas, que han intervenido. Y mil disculpas por la conexión. Bueno, son casos que lamentablemente escapan de muchas veces de nuestras manos, ¿no? Y espero que la clase haya sido del agrado de ustedes, del entendimiento. Y bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.